Bueno, pues Y pendientes que yo, de pues, todo estoy esto, viendo ya, pues, pendientes. que esté al tanto de todas las cuestiones, digamos, tómicas, ¿no? O moleculares, ¿no? O Mm. circulares. Bueno, pues pendientes de Estados Y Unidos, también como bien eso es estaba lo que te he dicho, apuntando quiero decir, Guillermo, que más allá de los vamos a ataques andar en americanos, más además, a Estados Unidos, cuestiones. enfocado. Sí, como decía, vamos a andar en más cuestiones. Vamos a intentar recuperar la conexión con Guillermo, que parece que se entrecortaba, que se iba y venía. Adrián, quiero preguntarte también por esta cuestión, por lo que está haciendo Estados Unidos y también por lo que decía ayer Netanyahu. Ya no solo descartaba un alto el fuego, sino que además decía que la ofensiva va a ir a más, que quiere o que está preparando ya una nueva ofensiva en Gaza, en concreto en Rafah, que para que nos entiendan nuestros espectadores es básicamente donde se han desplazado todos los palestinos, ¿no? Toda la población de Gaza es precisamente donde está prácticamente la mitad de los 2,3 millones. Quiero saber cómo valoras tanto los Estados Unidos como la nueva amenaza, ¿no?, de ayer por parte de Netanyahu, que parece que más allá de descensar quiere, bueno, pues echar incluso más leña al fuego. Sí, con respecto a las declaraciones de Netanyahu, bueno, tienen un punto de vista, si se quiere, militar, en el sentido de que es muy posible que Israel tenga miedo, efectivamente, tal como le están diciendo, de que si detienen las operaciones, unas operaciones que les están costando mucho más de lo que ellos mismos esperaban, por lo menos, y de lo que en general se esperaba en el mundo, de que si detienen esas operaciones un tiempo, esto les rompa esa dinámica en la que al parecer están poco a poco avanzando, muy lentamente, pero siguen avanzando. Hace unos días nos hablaba un representante israelí de que es cerca del 20% de la red de túneles lo que han conseguido ocupar. Solo el 20% después de 3 meses de campaña, ¿no? Entonces es muy posible, por un lado, que tengan esa preocupación militar. También sabemos que, claro, hay una estrategia casi personal de Netanyahu de continuar a toda costa en esta dinámica, porque en el momento en que esa dinámica se detenga, Israel puede estallar políticamente y puede estallar contra él o contra su gobierno, ¿no? La otra perspectiva, claro, es la de que ese apuntar ahora a donde se suponía que los palestinos se tenían que refugiar, pues bueno, es un paso más dentro de esa dinámica de limpieza étnica sin matices a las que Israel está conduciendo estas operaciones, ¿no? Tanto en función de lo que realmente están haciendo sobre el terreno, esta política de destruir barrios, no ya para entrar militarmente en ellos, sino después de entrar en los barrios, destruirlos para que los palestinos no puedan volver, estas constantes gestiones para ver si alguien acoge a 2 millones, es decir, para si podemos echarles a estos 2 millones de palestinos para que vayan a otro país. Es todo clarísimamente un contexto de limpieza étnica, y yo creo que esto dejarlo muy claramente encima de la mesa es importante, ¿no? Bueno, con respecto al tema de las operaciones de Estados Unidos, bueno, yo creo que eso también, desde un punto de vista militar, tenemos que decir que Estados Unidos, de una forma u otra, está en una situación difícil, ¿no? Claro, estamos hablando de países como Siria e Irak, que son países tremendamente inestables, destruidos por la propia actividad de Estados Unidos y de sus aliados durante muchos años, y que por tanto tiene una debilidad estructural, económica, social, que no les hace un enemigo demasiado potente para actuar de forma directa. Pero de todas formas, claro, la presencia de Estados Unidos en estos dos países en bases relativamente aisladas, pues es una presencia de riesgo, una presencia de alto riesgo frente a fuerzas de tipo milicias que pueden realmente hacerles daño, como estamos viendo estos días y como siguen haciéndoles, ¿no? Claro, el equilibrio de fuerzas no es el de hace 10 o 20 años. Claro, antes, como ha dicho Luis, pues Estados Unidos podría ir a más, podría repetir actuaciones como las que tuvo invadiendo Afganistán. No, efectivamente, no es ahora que ahora sea o no adecuado, que ahora sea o no políticamente posible, sino que ahora efectivamente es imposible. Es imposible porque la relación de fuerzas a nivel mundial ha cambiado. Estados Unidos, a partir de que los países emergentes se plantaron, China y Rusia fundamentalmente, ya no puede invadir países directamente como hacía antes, ¿no? Entonces, el tipo de su capacidad de hacer frente a las distintas oposiciones de países o de pequeños movimientos es muchísimo más limitada que la anterior, y lo estamos viendo pues claramente, por ejemplo, con lo que está pasando con el movimiento Houthi, ¿no? Que incluso un movimiento pequeño, muy dinámico y muy potente, pero
comparativamente tan pequeño con el movimiento Houthi está poniendo en jaque a Estados Unidos y al Reino Unido a la vez y no están siendo capaces de neutralizarlo. Efectivamente, en el contexto en el que estamos hay como decía también Luis, hay una situación extraña en el propio Estados Unidos, como no sucedía, por ejemplo, en la Guerra Fría, en la que ahora tenemos a una mitad de Estados Unidos, por situarla en un porcentaje, una mitad de Estados Unidos que está claramente en contra, vamos a decir, de las políticas hegemonistas del gobierno actual y de Wall Street detrás del gobierno actual, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno interesante que ha tenido durante la presidencia de Donald Trump y va a tener durante los próximos años una gran importancia, especialmente si dentro de unos meses Donald Trump gana las elecciones, porque claro, estamos hablando ya de dos Américas, una con políticas internas más o menos discrepantes, pero con políticas internacionales radicalmente contrarias. Mientras unos apuestan por mantener a toda costa la hegemonía de Estados Unidos o de la OTAN, pues la otra mitad de Estados Unidos estando casi por olvidarse del mundo y centrarse en base a ese lema del America First en los retos internos, ¿no? Con lo cual, lo que pasa en el mundo y lo que pase efectivamente en Estados Unidos dentro de unos meses va a estar muy directamente relacionado. También, ¿cómo lo ves tú, Luis? Estas declaraciones por parte de Netanyahu bastante duras. Decía Blinken que todavía era optimista en torno a un acuerdo, en torno a un alto el fuego, pero Netanyahu lo dejaba claro, ¿no? Decía, bueno, un poco en la línea de lo que comentaban algunos de sus asesores, algunos de sus cargos, que lo que proponía Hamas era inaceptable y además hablaba de profundizar la ofensiva, nada de parar, sino más bien atacar aún más. Sí, aquí, bueno, y esto tiene cierta lógica desde el punto de vista israelí. Obviamente lo que estamos viendo en el resto del mundo, lo que estamos viendo desde Europa, lo que se está viendo a lo mejor desde Estados Unidos, es que, bueno, pues llevamos 4 meses de guerra continua en una situación asfixiante para la población gazatí, con unas consecuencias materiales, humanas, económicas, en todos los sentidos catastróficas para esa pequeña franja de territorio que no está tan lejos de aquí, ¿no? Pero esto es lo que nosotros percibimos desde el exterior de Israel, ¿no? Lo que en Israel se percibe, o por lo menos es la visión que tiene Netanyahu, que también es una visión justificada desde el punto de vista de la propia racionalidad de la campaña militar por el lado israelí, no es una justificación mía personal, sino que es el posicionamiento que creo que el primer ministro de Israel tiene, es un poco intentar terminar de asfixiar a la presa, utilizando un poco términos naturales, intentar asfixiar a la presa antes de que la presa pueda cobrar o recobrar parte de la fuerza, ¿no? De recobrar oxígeno, puesto que sí que es verdad que esto en términos bélicos a mí no me gusta la expresión, pero las pérdidas humanas se llaman daños colaterales, ¿no? Es decir, bueno, daños no buscados que se producen y hay que asumir, ¿no? Pero claro, el gobierno israelí lo que tiene o lo que está persiguiendo es intensificar todavía más la campaña para seguir presionando todavía más a Hamas, intentar destruir completamente a Hamas. De hecho, también lo han dicho, la existencia de Israel y la existencia de Hamas en Gaza es incompatible, es uno u otro, o es Hamas o es el propio Estado de Israel, y a partir de aquí pues la campaña se intensificará, empezará a haber también intervenciones, ya se ha anunciado también en la parte sur, que es en la que la primera etapa pues se anunció que era un poco el lugar de resguardo al que debían de dirigirse los gazatíes para ponerse a salvo, ¿no? Ahí ya va a empezar también, parece ser, a haber intervenciones, con lo cual, a pesar de los llamamientos y de las acciones que estamos viendo a nivel internacional, la comunidad internacional, bueno, pues la iniciativa sudafricana, las peticiones del secretario de Estado y, bueno, pues de muchísimos estados también a nivel mundial, el llamamiento a la paz también por parte de la sociedad civil y de la opinión pública mundial va en este sentido, pero desde el punto de vista de Israel esto no se ve así, esto se percibe de esta otra manera, de intentar acabar con Hamas antes de que Hamas pueda recobrar fuerza y volver a atacar y volver a hacer daño a Israel.
Y esto, claro, también va ligado a lo que comentábamos antes, ¿no? Del tema de Irán, o para tratar de entender bien la situación, esta obsesión, ¿no?, casi compulsiva por garantizar la seguridad de Israel. El entorno israelí es un entorno geográficamente hostil, está rodeado, está circundado por países que le son hostiles, algunos con mayor o menor intensidad en diferentes momentos de la historia, también es verdad, no es lo mismo el Egipto con los hermanos musulmanes que el Egipto actual con el presidente al-Sisi, no es lo mismo tampoco las tensiones que pueda haber con Irán o con otros estados más hostiles, pero es un estado que se ve sitiado, ¿no? Además, por el lado occidental tiene el Mediterráneo, con lo cual tampoco hay mucho más margen de maniobra, ¿no? Es decir, es un estado que tiene una obsesión enfermiza, casi compulsiva, por intentar eliminar todo aquello que pueda suponer un riesgo. Ya lo estamos viendo, de la manera que sea, ¿no? Sí que es verdad que toda esta situación no se produce por un capricho, sino por un ataque. Por tanto, esto también hay que tenerlo claro y es conveniente que no se nos olvide, que es que hubo un ataque de Hamás. Ahora hay una respuesta israelí que puede ser mayor o menor, más desproporcionada o no, eso ya es otra cuestión. Pero el golpe primero lo dio Hamás, por tanto, también dentro de la mentalidad israelí, parece entendible y comprensible que tengan esta, no sé de venganza, porque a lo mejor no es el término más idóneo, pero sí estas ganas de terminar con ese agente externo al propio Estado de Israel, amenazante y que pone en cuestión la propia existencia de este Estado. Y tampoco hay que olvidar, pues, ¿no?, las implicaciones que esto tiene para la propia Palestina, ¿no? Hablamos de Gaza. Muchas veces utilizamos Gaza como sinónimo de Palestina, pero Palestina es algo más que Gaza, también es Cisjordania. Y ahí hay una situación interna, política, con el presidente Mahmoud Abbas, también muy compleja, muy complicada y bueno, pues un Estado que tiene dos partes que no están conectadas y esto pues daría para mucho más, ¿no? Pero yo creo que este es un poco el escenario, la fotografía que tenemos y es lo que responde a esa postura israelí. Pues así es como está la situación en Oriente Medio, pero vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida hablamos de la situación en el conflicto en Ucrania, del asalto de Avdiivka. Como les decíamos, parece que son las últimas horas antes de que Rusia tome este bastón ucraniano, las últimas horas también antes de que tenga lugar, antes de que se publique seguramente la entrevista más esperada, yo creo que seguro la entrevista más vista de la historia, esta entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Así que vamos a hacer 2 minutos y enseguida volvemos y explicamos, les analizamos y contamos todo esto enseguida en Negocios Televisión.